Mi nombre es Diego y desde pequeño me encantó la aventura y la supervivencia, por lo que entrar a los exploradores era claramente algo que haría. Hace unos 12 años, cuando me gradué del colegio, en mis vacaciones invité a unos amigos a ir a un campamento. En total éramos 6. Con la arrogancia e impertinencia que uno tiene cuando es adolescente, decidimos no escuchar a nuestros padres y fuimos a acampar a un bosque no regulado. Empezamos de la mejor manera, hallamos el sitio perfecto para poner nuestras carpas y otros artículos. También logramos cazar un par de conejos. Teníamos todo preparado. Ya caída la noche cocinamos los conejos, nos contamos historias de terror y luego nos fuimos a dormir. Como es costumbre, los exploradores decidimos hacer guardia en parejas. A mí me tocaría de 3 a 6 de la mañana junto con Martín. Cuando fue mi turno me vestí rápidamente y salí. Ya afuera estaba mi compañero Martín sentado a un lado de la fogata. Durante 2 horas no ocurrió absolutamente nada, y de repente, entre los árboles, se vio una figura asomándose. Le apuntamos con nuestras linternas y no había nada. Le gritamos y ningún sonido se escuchó de vuelta. Quizás el sueño nos estaba jugando una mala pasada. A las 6 de la mañana, mientras me levantaba de mi asiento, Martín me dijo que iría a recorrer las afueras y que no lo esperara. Me fui tranquilamente a mi carpa y desperté a los del último turno. Al día siguiente nos despertamos y Martín no estaba. Lo buscamos por todas partes y no aparecía. Decidimos llamar a la policía y ellos se encargaron de la búsqueda. A nosotros nos mandaron a nuestras casas. Después de una semana, la policía lo reportó como perdido y abandonó la búsqueda. Meses después, su familia lo dio por muerto y el mundo se empezaba a olvidar que había existido. Una noche mientras dormía, en mis sueños volví a aquel bosque y Martín me llamaba desde lo lejos. Corrí a su encuentro y al ver su cara se veía sin vida, totalmente pálida y húmeda. Nos miramos por un largo tiempo y abrió la boca. Sus palabras me quedaron grabadas para siempre. Me abandonaste aquí con él. Por favor, libérame. Discutí de esto con mis amigos y decidimos volver al bosque. Fuimos al lugar donde vi a Martín en mi sueño y allí encontramos un cuerpo. Era él. Se encontraba sin ojos y tenía una macabra expresión en su cara. Luego de unos minutos, una sombra familiar se acercó a nosotros y nos habló. No me recuerdan, soy yo. Me dejaron aquí en el bosque. Tú, Diego, eras mi mejor amigo y decidiste ir a tu casa en vez de buscarme. No te preocupes, no te haré daño, solo tendrás que darme un hogar. Desde ese día Martín camina en mi casa durante la noche y de 3 a 6 de la mañana me obliga a mantenerme despierto. Me dice que quien se lo llevó a él ya me conoce y que podría ser el siguiente. No tengo paz en ningún momento, ni tranquilidad. Solo espero que este ser al que se refiere mi amigo Martín nunca me haga daño. Mil gracias por leerme. Esta historia ocurrió en el municipio de Venadillo, Tolima, en el año 2000. Para contextualizar un poco, en esta época en Colombia hubo un paro nacional, el cual duró más de 2 meses, motivo por el cual todos los estudiantes estuvimos sin clases durante ese periodo de tiempo. Yo cursaba el grado 6º en ese entonces. Debido a ese paro, un joven que venía de Villavicencio, llamado Fabián, al cual le decíamos Búfalo por la forma de jugar al fútbol, llegó a visitar a un primo de él, de nombre Diego, quien era amigo mío, y quien nos lo presentó a todos. Ya después de un largo tiempo y de compartir con Fabián y con Diego, Búfalo empezó a contarnos que estaba teniendo unos sucesos un poco fuera de lo normal, en donde su primo Diego también estaba siendo testigo y consciente de lo que le estaba sucediendo a él. Ellos decían que una bruja se posaba sobre Fabián y lo inmovilizaba, que se escuchaban ruidos que solo ellos dos escuchaban.
Cabe acordar que en la casa de Diego hay un restaurante que está ubicado en la variante que limita con los municipios de Alvarado hacia el sur, o Lérida, Guayabal y Honda hacia el norte, vía a la costa. Por tal motivo era una variante muy afluenciada por vehículos tanto de carga pesada como también de carga liviana. En ese lugar estaban sucediendo cosas muy extraordinarias que afectaban directamente a Fabián. Al comentarnos todo esto nos dio mucha intriga, despertó nuestra curiosidad a saber qué era lo que realmente estaba pasando allí. Dentro de los amigos del grupo se encontraba una persona que venía de la costa, o para ser más exactos de Bosconia, Cesar. Él nos decía que había aprendido a atrapar brujas viendo a su abuelo. La verdad, él era el mayor de todos, motivo por el cual creímos en él, y en una noche de viernes 27 de octubre del año 2000, un día antes de que yo cumpliese años, decidimos ir a casa de Diego y Fabián para verificar qué era lo que estaba sucediendo. Llegamos a la casa de Diego después de las 8 de la noche, es decir, al restaurante. Dejamos un colchón en el piso en donde dormíamos Fabián, quien era la víctima, y yo. En la cama estaban Diego y el costeño. Después de las 10 de la noche nada se escuchó. Todo estaba bien. Nosotros entramos en un juego de chistes contándonos anécdotas. Llegaron las 12 de la noche, nada pasó. 1 de la mañana y tampoco. Así que decidimos irnos a dormir. Pero muy cerca de las 3 de la mañana hubo algo que transformó el ambiente. Sobre las casas de Venadillo, siendo este un pueblo de tierra caliente, es muy común encontrar tejas de zinc o tejas de lata. Escuchamos que a esa hora algo cayó, algo muy pesado, pero parecía que fuese un ave de gran tamaño, ya que escuchamos primero un aleteo y después se sentía como unas garras cayeron sobre el tejado. Muy asustados todos, en especial Fabián y yo que estábamos en el colchón, decidimos subirnos a la cama y los 4 quedamos allí expectantes y temerosos, ya que los pasos en la teja de zinc, que se sentían como si un ave enorme estuviese allí arriba, dejaron de sentirse y en ese instante escuchamos cómo cayó la presencia al patio de la casa. Después de un par de minutos se empezó a escuchar cómo había ingresado ese ente, ese elemento, ese ser desconocido al restaurante, y desde ahí a esa hora, aproximadamente las 5 de la mañana, empezamos a escuchar estragos, en donde los platos, las ollas, los cubiertos, las mesas, todo, absolutamente todo caía. Era como si estuviese enfurecido ese espectro que se encontraba allí. El costeño, al escuchar todo esto, quedó inmovilizado, atónito por lo que estaba sucediendo, y no fue capaz de salir a la casa de la bruja. Los 4 estábamos muy asustados, pero sobre todo pensábamos en la mamá de Diego, que vivía y quien era la dueña del restaurante, pero no sentíamos sus gritos, como si estuviese alarmada por lo que nos estaba sucediendo. Afuera de la habitación donde estábamos nosotros se encontraba también su empleada de confianza, quien no solo ayudaba con las tareas del restaurante, sino también con los quehaceres de la casa. Ella, estando afuera, expuesta, no escuchó nada. Después de las 5:30 de la mañana, cuando ya no se sentía absolutamente nada de aquella presencia allí, decidimos levantarnos y fuimos a revisar el restaurante a ver qué podíamos hacer para tratar de recoger lo más rápido posible todo el desorden para que la mamá de Diego pudiese trabajar ese día en la mañana. Cuando Diego abrió el restaurante y entramos en él, oh sorpresa, no encontramos ni una sola cuchara tirada en el piso, ni un solo plato roto. Las mesas estaban organizadas tal y como ellos las habían dejado el día anterior al cerrar el restaurante. Se le preguntó tanto a la mamá de Diego como a la empleada si habían sentido o habían escuchado los estruendos que se estaban ocasionando en el restaurante, y ellas nos dijeron que no habían escuchado absolutamente nada. Los 4 escuchamos lo mismo. Este suceso lo recuerdo como si hubiese sido ayer, y también ha sido una de mis anécdotas más controversiales que he tenido para contar, en la cual sin duda alguna parece ser que hubo una presencia de una bruja muy furiosa, demostrando lo que podía hacer para que 4 jóvenes escucháramos los estruendos de su manifestación.
Ya habían sido varias veces que veía una pequeña observando el puesto de los helados de don Jaime, pero como este era un hombre gruñón, no le hacía caso a la niña. En realidad don Jaime era un hombre de pocas amistades, y aunque tenía muy mal genio, siempre vendía todos sus helados. Un día iba pasando como de costumbre, ya eran como las 5 de la tarde y el calor estaba al 100. Realmente era un mes muy caluroso, por lo que se antojaba todo lo frío que pudiéramos encontrar. El puesto de los helados estaba aún en servicio, así que con mis ganas de refrescarme me acerqué a comprar un helado de limón. Cuando al voltear la vista vi a lo lejos claramente a la pequeña que me observaba mientras saboreaba mi helado. Conmocionado por ver a aquella niña sola y que a lo mejor no tenía a nadie y se le antojaba un helado, la llamé para que se acercara. «Hey, pequeña, ¿quieres venir?». Ella solo me observaba y me miraba moviendo la cabeza diciendo no. Así que nuevamente le grité para que se acercara a mí. «Pequeña, ¿quieres un helado?». En esos momentos la niña se acercó lentamente, un poco asustada, y de alguna manera la comprendía, pues imaginaba que tal vez era una reacción de inseguridad hacia la demás gente. Mientras la menor iba caminando hasta el lugar donde me encontraba, imaginaba la vida que tal vez podía llevar, pues se veía descuidada, sucia y con el cabello todo despeinado. Cuando por fin la tuve de frente le pregunté de qué sabor se le antojaba su helado, pero no recibía ninguna respuesta hasta que le obsequié uno del sabor que yo estaba comiendo. La niña solo tomó el barquillo en sus manos y se dio la vuelta alejándose lentamente hasta que la perdí por completo a lo lejos. Situación que me pareció totalmente extraña, sin embargo no le di importancia y me fui a mi casa. Llegué a mi apartamento muy agotado, más de lo normal, así que me di un baño y tomé un sándwich con un vaso de leche para poder irme a descansar un rato. Cuando por fin el sueño me vencía por completo, a lo lejos se escuchaba una vocecita de niña que se reía, pero de una manera muy extraña. Atormentado por esa risa, quise despertar, pero no podía. Pero luego, al recordar que era un sueño, seguí durmiendo sin problema. De pronto sentí unas manitas sobre mi rostro, muy frías, unas manitas que me acariciaban. Movía entonces la cabeza para deshacerme de ello. Sin embargo, seguía sintiendo aquellas manos en mi rostro. Después de un tiempo nuevamente en mis sueños, aquella risa de la niña se hacía presente, y de repente una nube espesa se formó dentro de mi habitación, disipándose lentamente y apareciendo una pequeña niña. Al frotarme los ojos para apreciar lo que veía, era la misma niña de los helados, la cual le había obsequiado uno, donde mirándome a los ojos con una voz macabra y riéndose al mismo tiempo, me daba las gracias. Yo no podía moverme, ya que me sentía muy impresionado. Lo más aterrador es que traía consigo aquel helado que le compré y aún lo saboreaba una y otra vez. Me decía al mismo tiempo: «Gracias por el helado, nunca lo olvidaré», y se reía nuevamente. De repente sacó su horrible lengua para lamer una y otra vez el helado por donde escurría baba, como si se tratase de un enorme animal. Después, en unos segundos, desapareció por completo y no la volví a ver jamás. Al día siguiente le hice plática al heladero, a quien le conté todo lo que me había sucedido, por lo que él asombrado me dijo: «Eso que viste no es una niña, es un demonio». Ya había escuchado hablar de eso, pero lo más extraño es que a veces aparece en forma de niña, otras en forma de anciano, pero al final de cuentas siempre ha sido un demonio. Igual nunca va a hacer daño a nadie, solo les va a ocurrir un terrible susto. Y realmente así lo viví. Mil gracias por leer mi historia. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.